Buenas, vamos a continuar con el tema nociones sobre reología de alimentos. En esta segunda parte veremos el comportamiento viscoso o fluido. Como vimos en el tema anterior, la clasificación del comportamiento reológico de los materiales, tenemos que se clasifican en tres grandes subdivisiones, o pudiese clasificarse de esa manera. Uno, si el material se comporta como un fluido, si tiene características de sólido o si tiene mezclas de ambos comportamientos fluido-sólido. En esta segunda parte veremos cómo es el comportamiento del material como fluido o comportamiento viscoso. Veremos las características de los fluidos newtonianos, no newtonianos y dentro de los no newtonianos de las diferentes variaciones de tipos de fluidos y comportamientos que tenemos, así como algunos modelos que nos van a permitir definir ese tipo de comportamiento. Cuando hablamos de fluido, lo primero que nos viene a la mente a nosotros es la palabra viscosidad o lo asociamos a la palabra viscosidad, ya que los fluidos pueden ser más viscosos o menos viscosos. Ahora, ¿qué es la viscosidad? La viscosidad se define como la resistencia que tiene un fluido a fluir cuando se le aplica una fuerza. Es una propiedad física que depende fundamentalmente de la naturaleza, estado físico y temperatura del fluido. Los fluidos de alta viscosidad, como la miel, presentan una cierta resistencia a fluir, mientras que los de baja viscosidad, como en este caso el agua, fluyen fácilmente. Como vemos allí, a la temperatura de 21 grados centígrados, el agua se caracteriza por tener una baja viscosidad, que en este caso es de 1 centipoise, mientras que para la miel presenta 10.000 centipoise, por lo cual el material es mucho más viscoso. En la tabla presentamos la viscosidad aproximada a temperatura y presión ambiental de diferentes fluidos, ¿ok? Primero encontramos el vidrio, que muchas personas piensan que el vidrio es un compuesto sólido y se comporta como un sólido, pero verdaderamente es un fluido de muy alta viscosidad, en este caso 10 a la 43 su viscosidad, mientras que el fluido que se presenta en la tabla con menor viscosidad es el aire con 10 a la menos 2. Podemos ver los valores de la miel, del aceite de oliva, del agua, entre otros. Ahora vamos a entrar con cuáles son las características de cada uno de estos fluidos o materiales que se comportan como fluidos. Primero tenemos los fluidos newtonianos. Estos materiales que se comportan o se clasifican dentro de la categoría de fluidos newtonianos, en ellos el esfuerzo de corte, tau, es directamente proporcional, fíjense que es una línea recta, a la velocidad de deformación, con lo cual se cumple la ley de viscosidad de Newton, que es la que les presentamos acá, donde el esfuerzo de corte es directamente proporcional a la velocidad de deformación y esa constante de proporcionalidad, que sería la pendiente de la recta, es lo que se conoce como viscosidad dinámica. La viscosidad entonces es constante e independiente de la velocidad de deformación, es decir, para cualquiera de las velocidades que nosotros le apliquemos al fluido, ¿ok? Lo deformemos a diferentes tipos de velocidades, este tipo de fluido siempre va a presentar un mismo valor de viscosidad, ¿ok? Ya que viene dada por la pendiente de la recta. Entonces, este es el primer tipo de fluido. Acá podemos ver lo que sería el gráfico de esfuerzo versus velocidad de corte o tasa de corte o velocidad de deformación para un aceite de coco. Como podemos ver, los gráficos dan una línea recta para cada una de las tres temperaturas que se están representando, 20 la azul, 30 la amarilla y 40 grados centígrados la roja, y podemos ver que la pendiente de la recta va disminuyendo a medida que aumentamos la temperatura del sistema, con lo cual nos indica que la viscosidad es dependiente de la temperatura y en este caso disminuye a medida que aumenta la temperatura
de mi sistema. Por eso es muy importante cada vez que uno reporta un valor de viscosidad, indicar a qué temperatura está siendo reportada o fue medida ese valor de viscosidad. Ahora vamos a continuar con una tabla donde se presenta para diferentes productos alimenticios a diferentes temperaturas los valores de viscosidad, y en el caso del agua también podemos ver que al aumentar la temperatura se disminuye la viscosidad, al igual que con la leche homogeneizada. Ahora vamos a ver cuáles son las características de los fluidos no newtonianos. Los fluidos no newtonianos, como su nombre lo indica, no cumplen la ley de viscosidad de Newton mencionada anteriormente, ya que en este caso la viscosidad que presenta el alimento puede aumentar o disminuir con un aumento en la velocidad de deformación. Es decir, si yo varío la velocidad de deformación, entonces no voy a presentar ya un único valor de viscosidad, sino que dependiendo de esta velocidad de deformación, la viscosidad puede variar, bien sea aumentando o disminuyendo. Es por ello que no se habla ya de viscosidad dinámica, sino se habla de viscosidad aparente o neta. ¿Por qué aparente o neta? Porque, bueno, va a depender de la velocidad de deformación que yo le aplico al sistema. La relación que existe entre la viscosidad aparente y la velocidad de deformación es la que se muestra en la ecuación, donde tenemos una constante de proporcionalidad que se denomina coeficiente de consistencia K, y la velocidad de deformación va a estar elevada a un índice n-1, donde ese n es el índice de comportamiento de flujo. Dependiendo de cuál es el valor de este n, vamos a ver las diferentes clasificaciones que tienen los fluidos newtonianos. Ahora, ¿a qué se debe que en este caso para los fluidos no newtonianos no se cumpla la viscosidad de Newton y la viscosidad sea dependiente de la velocidad de deformación? Eso se puede deber a diferentes razones, como que existe una complejidad del material a nivel microscópico. Es decir, puede ser que el material sea de naturaleza polimérica, sea una dispersión de partículas sólidas en un seno de un líquido, o sean emulsiones de dos fases líquidas inmiscibles. Entonces, cualquiera de estas características genera una complejidad a nivel microscópico, con lo cual se obtiene entonces que el fluido se comporte alejado a la ley de Newton. Como podemos ver, aquí tenemos diferentes tipos de alimentos. En este caso son alimentos, emulsiones de alimentos, donde en cada una de ellas hay una complejidad microscópica. Por lo menos en los aderezos para ensaladas generalmente están compuestos, muchos de estos compuestos tienen almidones, que son compuestos poliméricos. Tenemos la mayonesa, que son emulsiones, ¿ok?, de grasa, agua en grasa. Entonces, estas características, los yogures son un gel, ¿ok? Los helados, igualmente tenemos dispersiones de gotas de grasa, agua, hielo, ¿ok?, y azúcares. Entonces, son compuestos que tienen una determinada complejidad microscópica, lo que hace que se comporten de manera que no sigan la ley de viscosidad de Newton. Dentro de estos compuestos o fluidos no newtonianos tenemos una clasificación aparte, como vimos en el esquema que se presentó en la primera diapositiva. Primero podemos encontrar a dos grandes fluidos, ¿ok?, que serían los fluidos de adelgazamiento al corte, o también conocidos como fluidos pseudoplásticos, y los fluidos espesantes al corte, que en algunos casos se conocen como fluidos dilatantes. En ambos fluidos, la ley que permite definir cómo es el comportamiento o la relación que existe entre el esfuerzo y la velocidad de deformación es la ley de la potencia, que dice que tau, o el esfuerzo al corte, es igual a K por gamma punto a la N. ¿Ok?
Para el caso de los fluidos de adelgazamiento al corte o pseudoplásticos, ese valor de N se encuentra entre 0 y 1, es menor a 1. Y en el caso de los fluidos de adelgazamiento al corte, se llaman adelgazamiento al corte o pseudoplásticos porque al aumentar la velocidad de deformación, la viscosidad aparente disminuye. Mientras que en el caso de los fluidos espesantes al corte, el comportamiento es contrario, es decir, al aumentar la velocidad de deformación, ¿ok? La viscosidad del material aumenta. Si este incremento de la viscosidad de deformación viene acompañado por una expansión del volumen, entonces se denominan dilatantes, ¿ok? Acuérdense que habíamos dicho que la velocidad de la viscosidad era la pendiente. Entonces aquí podemos ver en el gráfico de los fluidos de adelgazamiento al corte que a velocidades de deformación tenemos una mayor pendiente, por lo cual la viscosidad es mayor, mientras que a mayores velocidades de deformación, entonces tenemos una menor pendiente, con lo cual la viscosidad va disminuyendo. ¿Ok? Entonces se puede ver aquí que no siguen un comportamiento de una recta, sino es una curva, ¿ok? Con una cierta concavidad hacia abajo. Por su parte, en los fluidos espesantes al corte, entonces tenemos el comportamiento contrario. Para bajas velocidades de deformación, fíjense que la pendiente es menor, es decir, que la viscosidad es menor, mientras que para altos valores de velocidad de deformación va aumentando la pendiente, es decir, la viscosidad aumenta a medida de que deformo el material con una velocidad mayor. Indistintamente, estos fluidos, la viscosidad es dependiente de la velocidad de deformación, más es independiente del tiempo. Es decir, si yo mantengo la velocidad de deformación constante y hago las mediciones a diferentes tiempos, siempre se va a mantener la misma viscosidad, ya que solo depende es del valor de la velocidad de deformación y no del tiempo, como otros tipos de fluidos que veremos más adelante. Otra clasificación de fluidos que son no newtonianos, es decir, que no cumplen la ley de viscosidad de Newton, son los fluidos de Bingham y los fluidos mixtos. En los fluidos de Bingham, ¿ok? Ellos tienen la característica de que permanecen rígidos, es decir, no fluyen por debajo del valor de un determinado esfuerzo que se conoce como esfuerzo crítico o esfuerzo de fluencia. Es decir, si ese esfuerzo de corte, ese tau, es menor a ese tau crítico, ¿ok? Entonces el material, la velocidad de formación es igual a 0, es decir, no van a fluir. Mientras que si ese tau es mayor al tau crítico, entonces la ecuación que me permite definir la relación entre el tau y la velocidad de deformación, ¿ok? Es igual a tau crítico más mu gamma 1. Es decir, ellos después de que superamos ese tau crítico se van a comportar como fluidos newtonianos. Es decir, que su comportamiento va a ser de una recta. Mientras que los fluidos mixtos, por su parte, son una combinación entre los fluidos pseudoplásticos y los de Bingham. ¿Por qué? Porque igualmente necesitan superar un esfuerzo crítico, un tau crítico para poder comenzar a fluir, pero una vez que fluyan, entonces ellos siguen la ley de la potencia principalmente, ¿ok? Tenemos el modelo de Hershey-Buckley que me permite definir entonces el comportamiento de fluidos mixtos, ¿ok? Y también tenemos el modelo de Casson, que es otro modelo matemático que me permite definir la forma de fluir de los fluidos mixtos. Entonces en la gráfica podemos ver que ellos inicialmente necesitan superar un tau sub c para poder fluir y luego se comportan para las diferentes velocidades de deformación, se comportan como un fluido pseudoplástico o de adelgazamiento al corte. Acá tenemos entonces una tabla que presentan, ¿ok?, diferentes tipos de fluidos y cuáles son las características de esos parámetros que se encuentran en las diferentes ecuaciones, es decir, el parámetro K,
el parámetro N o si necesitan un esfuerzo crítico inicial. En este caso no lo llaman tau sub c, sino lo están llamando sigma 0. Entonces en los modelos de Herkel-Bucle el K es mayor que 0, el N se encuentra entre 0 e infinito y necesitan un tau sub c. Y entonces se van algunos ejemplos de alimentos que entren dentro de esa clasificación. ¿Ok? Y los modelos que les presentamos anteriormente no son los únicos modelos, sino se han desarrollado infinidad de modelos matemáticos que me permiten a mí definir el comportamiento no newtoniano de los alimentos. Los fluidos mixtos y los fluidos de Bingham, al igual que los fluidos pseudoplásticos y los fluidos de espesamiento al corte, ¿ok? Son fluidos en los cuales la viscosidad es independiente del tiempo. ¿Ok? Fíjense acá, aquí tenemos entonces otra tabla con los parámetros reológicos de diferentes tipos de alimentos. Entonces, vemos acá que todos se están comportando de manera, ¿ok? Diferentes, son fluidos no newtonianos porque recordemos de la lámina anterior que el índice n o el exponente n me indica si el fluido es newtoniano, si es pseudoplástico o si es espesante al corte. Si el fluido n es igual a 1, quiere decir que el fluido es newtoniano. Si n está entre 0 y 1, el fluido es pseudoplástico, y si n es mayor que 1, entonces es espesante al corte. ¿Ok? Entonces, en este caso, todos los fluidos se están comportando de manera pseudoplástica. ¿Ok? En principio. Y algunos entonces necesitan un tau subcrítico como el puré de tomate y la ketchup. Por eso es que cuando nosotros trabajamos y queremos hacer fluir una salsa de tomate que salga de la botella, tenemos que darle un golpe inicial, ¿ok? Que entonces ese golpe inicial suministraría este tau crítico, ¿ok? Que a una vez que se supere ese valor es que el material puede comenzar a fluir. ¿Ok? Aquí tenemos igualmente la continuación de la tabla. Aquí sí ya tenemos algunos compuestos, algunos alimentos que se comportan de manera newtoniana, ¿ok? Porque los valores del n son igual a 1. Entonces aquí tenemos una tabla que nos indica algunos ejemplos de fluidos newtonianos, pseudoplásticos, rodoespesantes o de engrosamiento al corte, ¿ok? Y fluidos de Bingham o mixto. Recuerden siempre que no necesariamente el alimento o los diferentes tipos de alimentos se comportan de la misma manera para todas las condiciones, ¿ok? Pueden comportarse de manera diferente o presentar comportamientos de manera diferente dependiendo de las velocidades de deformación involucradas y las deformaciones realizadas. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una cuadro resumen de cómo es la variación de cómo es la gráfica esfuerzo versus velocidad de deformación. Para los fluidos newtonianos una línea recta, para los fluidos pseudoplásticos una curva cóncava hacia abajo, para los espesantes al corte una curva cóncava hacia arriba. ¿Ok? El fluido Bingham se comporta linealmente como el fluido newtoniano, pero necesitamos un tau sub c para poder empezar a fluir, al igual que el fluido mixto o plástico real, que también. Y en la gráfica de la derecha tenemos cómo es la variación de la viscosidad aparente en función de la velocidad de deformación. ¿Okay? Ahora vamos a ver la otra clasificación de fluidos que son no newtonianos, pero que estos fluidos sí depende la viscosidad del tiempo. ¿Ok? En esta categoría entonces tenemos los fluidos tixotrópicos y tenemos los fluidos freopépticos. Los fluidos tixotrópicos generalmente a una velocidad de deformación constante, la viscosidad aparente disminuye con el tiempo, es decir, a medida mantenemos una misma deformación, ¿ok? Y la velocidad va a disminuir con el tiempo.
¿Por qué ocurre este comportamiento que la viscosidad disminuye con el tiempo? Porque puede estar ocurriendo una posible ruptura de la estructura del material, ¿ok? De la estructura que conforma ese material. Por ejemplo, ¿ok? Imagínense aquí tenemos un yogur y tenemos unos huevos. Imagínense este yogur, si nosotros inicialmente tenemos este yogur firme, que como sabemos todos, o si no lo saben se los indico, el yogur es un gel, ¿ok? Que tiene su estructura de gel. Si yo meto inicialmente la cuchara, él tiene una viscosidad más alta, pero si yo empiezo a girar esa cuchara dentro de la taza de yogur, llega un momento en que la viscosidad va a ir disminuyendo, ¿ok? Así yo mantenga la velocidad constante, la viscosidad va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque en este caso se estaría rompiendo esa estructura de gel que presenta el yogur, la estoy deshaciendo, la estoy destruyendo y eso va a hacer que me disminuya la viscosidad aparente con el tiempo que yo tenga de agitación. Igualmente, en el caso de los huevos, también cuando nosotros batimos un huevo, el huevo inicialmente tiene una cierta viscosidad y a medida que transcurre el tiempo de agitación, cuando estamos batiendo un huevo para hacer un huevo revuelto, esa viscosidad disminuye. Por el caso contrario, tenemos los fluidos reupécticos, donde la viscosidad aparente aumenta con el tiempo, ¿ok? Bien sea bajo una deformación de velocidad constante o sin necesidad de una velocidad de deformación. ¿Ok? Esto es muy raro observarlo en alimentos, sin embargo, tenemos el caso de la clara de huevo. Cuando nosotros inicialmente empezamos a batir la clara de huevo, ya estos tiempos ya de batido son mucho mayores y las velocidades de batidas también involucradas acá son mucho mayores. La clara de huevo inicialmente es líquida, fluida, ¿ok? Y a medida de que yo sigo batiendo a alta velocidad por un tiempo largo, entonces la estoy transformando y la puedo convertir en lo que sería un suspiro como tal. Entonces fíjense allá, aquí estoy también alterando la estructura y cambiando la estructura de mi material, por lo cual entonces está pasando de una viscosidad menor inicialmente a una viscosidad mayor al final, ¿ok? Entonces, en este caso, a diferencia de la agitación que se somete cuando el huevo es batido, las velocidades de formación acá son mayores y los tiempos de batidos también son mayores, ¿ok? Es muy raro observarlo en alimentos, pero sin embargo hay algunos alimentos que presentan este tipo de comportamiento. Los fluidos reupécticos también los podemos observar en algunas tintas para impresora, en las pinturas de uña. Entonces fíjense que en la pintura de uña inicialmente tenemos la fluidez necesaria para poder pintar la uña o imagínense pintar una pared y luego a medida de que va transcurriendo el tiempo esa pintura de uña deja de ser fluida y se convierte en un sólido. En este caso no necesariamente está sometido a una velocidad o a una deformación del material, pero lo que está ocurriendo es que se va evaporando lo que sería el solvente, al igual que en las pinturas de las paredes, ¿ok? Lo que me genera que la viscosidad me aumente. Entonces acá la viscosidad aparente en los fluidos reupécticos aumenta con el tiempo, mientras que en los fluidos tixotrópicos disminuye con el tiempo. Si nosotros quisiéramos conocer cómo es el perfil de velocidad en corte para un material viscoso entre dos platos paralelos, entonces, bueno, tendríamos que este perfil sería de esta forma como se presenta aquí. Imagínense que yo tengo una superficie plana, ¿ok? Tengo un material imagínense que yo tengo un pan, tengo un trocito de mantequilla cuadradito sobre el pan, ¿ok? Y voy a generar una fuerza para poder esparcir ese pan sobre esa mantequilla sobre el pan. Entonces se genera un perfil con esta forma que tenemos acá, donde igualmente, bueno, el esfuerzo va a ser, en este caso, un esfuerzo de corte, aquí estamos hablando de corte, ¿ok? Fuerza es igual a entre área y se genera un gradiente de velocidad de deformación, ¿ok? Donde entonces el gamma punto va a ser igual a la velocidad entre la altura del material y se va a generar un gradiente, ¿ok? En este sentido. Y entonces tenemos que tau es igual a una constante de proporcionalidad en función de la velocidad de deformación. Y ya vimos entonces que esta constante de proporcionalidad va a variar dependiendo de cuál es el comportamiento que tiene el material. ¿Ok?
Entonces puede ser la viscosidad directamente, como en el caso de la ley de viscosidad de Newton, o puede ser el valor de K, como en el caso de la ley de la potencia. ¿Ok? Y acá entonces terminamos con los materiales que tienen un comportamiento de fluido o un comportamiento viscoso, donde entonces vimos que existe una clasificación de fluidos newtonianos y no newtonianos, y dentro de los fluidos no newtonianos entonces podemos tener también fluidos que la viscosidad depende del tiempo o es independiente del tiempo. Y vimos cada una de las características de ellos. Muchas gracias.